Hola familia Ríos de Agua Viva en Cali, Colombia. Qué bendición poder compartir con todos ustedes en este momento. Nosotros desde aquí, recibiendo la invitación de sus pastores Freddy y María Elena y en compañía de mi esposa Carolina. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, un placer saludarles. Les mando todo mi cariño. Y por acá tenemos a mi hermana María Concheta. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Y mi cuñado Johnny. Hola, ¿cómo están? Saludos. Para nosotros es una bendición poder estar compartiendo con ustedes y esperamos pues que en estos momentos podamos disfrutar de no solamente de un tiempo especial de adoración, sino de un mensaje de parte de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad que nos brindan de poder compartir con todos ustedes. Bye. Señor, venimos delante de ti en este tiempo. En este momento queremos levantar nuestras manos y nuestras voces a ti, Señor, en adoración, reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Dios. Y juntamente con nuestros hermanos en Cali, Señor, que juntos, aún a través de la distancia, podamos exaltar tu nombre todopoderoso. Y que esto pueda ser un olor fragante para ti, Señor. Que lo recibas con agrado. Te ofrecemos nuestras vidas. Nos postramos delante de ti, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú apartando toda distracción. Y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Te exaltamos en este día. Ponemos todo en tus manos, Señor. Queremos darte a ti la honra, la gloria. Porque tú eres merecedor de toda adoración y toda alabanza, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de
pasión, queremos seguir adorándote, mi Dios, porque tú eres merecedor de toda alabanza y toda oración, Señor. Queremos levantar nuestras manos a ti, exaltarte, Jesús. Gracias porque tú nos has revelado la verdad. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Y gracias por esa hermosa gracia que tú nos has derramado sobre nosotros. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey. Tú cargaste con nuestros pecados, tú nos liberaste. Y nos has regalado, Señor, lo más hermoso que es la vida eterna contigo. Nos postramos ante ti, Señor, y te seguimos exaltando y adorando. Señor, recibe nuestra adoración y recibe nuestra alabanza en este día, Señor.
Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. En tiempos difíciles, Señor, en tiempos de tribulación, seguimos confiando en ti, Jesús. Seguimos confiando en tu palabra, Señor, en tus promesas. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro rescate, Señor. Y en ti conseguimos fuerzas para seguir adelante. Y aún en tiempos difíciles, Señor, que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, sabemos que tú te sigues moviendo, Señor. Sabemos que tú nunca nos abandonas. Que tú siempre, siempre, Señor, velas por nosotros. Te damos gracias porque tú nos amaste primero, Señor, y nos has rescatado. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Y en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo actualmente, Señor, seguimos confiando en ti. Seguimos confiando en tu protección, en tu bendición, en tu luz, en tu guía. Y tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Recibe hoy nuestra adoración, Señor.
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, es promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que podemos disfrutar, Señor, en tu presencia. Podemos alzar y levantar nuestras voces a ti, Señor, en adoración, mostrarte de nuestro amor, Señor. Cuánto anhelamos estar en tu presencia. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder ser llamados tus hijos, Señor. Gracias por la bendición de poder tener este tiempo juntos, Señor. Los hermanos adorándote, postrándonos delante de ti, Señor. Cuán hermoso es estar en tu presencia, Jesús. Queremos pedirte, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, y que bendigas tu palabra, tu mensaje en este día, Señor. Y que uses al pastor Claudio, Señor, para traer tu palabra, que seas tú hablando a través de él, Señor. Que sean tus palabras a través de sus labios, Señor, para que podamos recibir tu palabra en este día, podamos ser edificados, Señor, para ser cada día más como tú. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder reunirnos en tu precioso nombre. Y te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, familia de Ríos de Agua Viva. Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo especial y el privilegio que me ha dado Dios a través de la invitación de Freddy y Marlena de poder compartir la palabra del Señor en estos momentos. Así que dispongámonos para escuchar la palabra y tengo para hoy unos textos bien especiales. De hecho, el tema de hoy lo vamos a basar en lo que es el vivir por la fe. Por lo tanto, le pido que ponga mucha atención a los tres textos que vamos a utilizar hoy para poder compartir la palabra del Señor. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar:
calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues yo no sé ustedes, pero cuando yo oigo esta palabra, vienen a mi mente algunas cosas bien puntuales y quisiera compartirlas brevemente con ustedes. Lo primero que me llama la atención es que evidentemente se dio cuenta de que escogí un pasaje que habla de una dificultad. Y pues tú y yo sabemos que estamos viviendo tiempos de dificultad. Independientemente del tiempo específico que se vive hoy en día, tenemos tiempos de dificultad a toda hora, a todo momento en nuestras vidas. La dificultad no solamente se puede traducir hoy en día en lo que es la pandemia, en lo que es el coronavirus. También la dificultad puede ser la pérdida del empleo, puede ser la enfermedad, puede ser la pérdida de un familiar. Cualquier situación que se vuelva traumática para nosotros, cualquier circunstancia adversa pudiera ajustarse a lo que quiero compartir con este pasaje. Entonces, tal como lo dije anteriormente, me quiero enfocar en lo que es la vida de fe, porque se supone que la Biblia dice que tú y yo estamos llamados a vivir en fe, por fe, para fe. Entonces, miren lo que a mí me llama la atención de este pasaje primordialmente. En medio de aquella circunstancia loca que están viviendo unos expertos pescadores, están totalmente amedrentados, tal como lo dice la Biblia, asustados, atemorizados, y despiertan al Señor, pero lo que a mí me llama la atención es lo que le dicen al Señor. Ciertamente escogí este Evangelio de Marcos porque aquí traduce tal vez mejor el sentir que hay en el corazón de los discípulos. Lo dice mucho más claramente, y aquí dice literalmente, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Yo no sé si en algún momento de la vida tú te has puesto a pensar, o lo has pensado seguramente, Dios se olvidó de mí, o Dios se olvidó de mi familia, Dios se olvidó de las necesidades que yo tengo. Sencillamente Dios se olvidó de mi país, Dios se olvidó de nosotros como iglesia. Pareciera que es que Dios está dormido, pareciera que es que Dios no está haciendo nada, que está como que tirado en una barca, como lo vemos en ese pasaje, sin nada que hacer. Y la verdad es que no creo que se trate de eso el pasaje. Miren, si revisamos bien, quisiera que lo volvamos a ver en la Biblia, hay dos cosas que yo quisiera que revisemos, que el Señor ahora les dice a ellos. Apenas ellos despiertan al Señor, el Señor les enfocó un par de cosas que para mí son muy importantes. Quisiera que lo leamos un poco. Dice, además de que el Señor reprendió al viento y le dijo que enmudeciera, a ellos ahora les está diciendo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Se dan cuenta? Y después de esa frase le dice, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, dése cuenta que las dos frases que el Señor está compartiendo son dos frases que tienen que ver la una con la otra. La segunda es consecuencia de la primera. De hecho, fíjense que el temor, el susto, el estar amedrentados es aquel ingrediente clave que roba tremendamente nuestra fe. Es obvio que nosotros no podemos tener fe cuando nosotros vivimos llenos de temor, cuando vivimos amedrentados. Ahora, familia, tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Tú y yo estamos llamados a agradar al Señor. Y sin fe, dice la palabra, nadie puede agradar al Señor. Obviamente estos discípulos, que de paso eran experimentados pescadores, estaban totalmente asustados, amedrentados. Y es obvio que en medio del temor, del amedrentamiento, no pueden desarrollar la fe. Es decir, que el temor apaga todo esfuerzo de la fe en poderse producir en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, familia, a la hora de nosotros manejar nuestras emociones y vivir nuestra vida cristiana. Debemos esforzarnos en poder entender y comprender de que no se trata de vivir yo en mis propias fuerzas, sino en entregarle al Señor cualquier temor, cualquier dificultad. Que son válidos los temores, sí son válidos. Que son válidos todo tipo de emociones que puedan pasar por nosotros, sí,
podemos llegar a experimentarlas. El problema es cuando nosotros nos dejamos dominar por toda esta situación, al punto de que toma control de nuestras vidas el temor y el miedo. Es lo que yo veo en muchas personas. En momentos de dificultad se dejan atrapar totalmente por el miedo, por el temor, se dejan amedrentar. Y ahí es donde entonces la fe se opaca, se anula completamente. Ahora quiero que pensemos por un momento en un detalle bien importante. Si la Biblia dice que debemos vivir en fe y para fe, ahora, obviamente la fe es algo que tiene que ver con las creencias, pero la fe no solamente tiene que ver con creencias, porque en Hebreos capítulo 11, verso 1 dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que nosotros tenemos que entender de que la fe tiene que ver en final, en últimas, con la convicción. Y tú y yo tenemos que entender de que la convicción tiene que ver con ese elemento que nos permite estar en un lugar anclados, firmes, y que no nos vamos a mover ni a izquierda ni a derecha porque estamos bien parados. Eso es convicción. No me dejo mover fácilmente donde estoy porque estoy totalmente convencido. Yo recuerdo que cuando comencé a dar mis primeras lecciones de liderazgo y hablaba del tema de la fe, o mejor dicho, no de la fe, sino de las creencias, de lo que es el manejo de los pensamientos, hablaba de que hay tres tipos de personas: los que se mueven por opiniones, los que se mueven por creencias y los que se mueven por convicción. Y precisamente esos son los tres niveles que tienen que ver con el desarrollar una verdadera vida de fe. Vivir por opiniones es muy vago. Cualquiera puede vivir por opiniones. Es muy fácil vivir por las opiniones, pero las opiniones pueden ser totalmente erróneas, pueden ser totalmente equivocadas. Entonces, la mayor cantidad de la población en el mundo puede opinar y es válida cualquier opinión. Sin embargo, no son las opiniones las que nos deben a nosotros mover. Hay otro tipo de nivel más avanzado que es el de las creencias. Entonces ya yo no simplemente soy de los que opinan, sino que también ahora puedo llegar a creer en algo firme. Algo que me permite a mí tener un norte. Pero creer, dice la Biblia, no es suficiente porque los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros no podemos conformarnos con el simple hecho de creer. Y creer es un nivel, créame, que es un buen nivel de fe. Pero la fe no solamente es creer, ya lo decíamos antes. La meta final de la fe es llevarnos a la convicción. Y precisamente ese tercer nivel, que es la convicción, es cuando tú pasas entonces de las opiniones a las creencias, y de las creencias finalmente desarrollas convicciones en tu vida. Porque tenemos que aprender a vivir por convicción. Ahora, póngame atención a lo que voy a decir. Y ojalá que lo que yo voy a decir no le traiga ningún tipo de enredo. A ver, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener convicción en nuestras vidas? ¿Cómo será posible que tú y yo desarrollemos un nivel tal en que tengamos convicción? Bueno, déjeme hacer un paréntesis rápidamente. Yo recuerdo que hace tiempo, cuando yo me empecé a interesar hace muchos años en el estudio de la teología, simultáneamente fui desarrollando un interés también en el estudio de la filosofía, sobre todo en el tema de la filosofía cristiana. Y la verdad es que casi que me desanimo en primera instancia cuando lo primero con lo que yo me topo es que la filosofía quiere mostrarnos que el éxito de un filósofo, el éxito de filosofar, es primeramente ponerlo en duda todo. Así como me acaba de oír, ponerlo en duda todo. Entonces, claro, uno como cristiano, uno empieza a recabar versos de la Biblia y se encuentra rápidamente con Santiago. Y en Santiago se nos dice claramente que el que duda es como la onda del mar, llevado de acá para allá, sin saber a dónde va, sino llevado por cualquier tipo de dirección por los vientos que soplan. Entonces es interesante que
hacemos como que un ejercicio de que el dudar es malo. Ahora, me atrevo a decirles que no hay nada más sano y nada más provechoso para nuestras vidas como cristianos que dudar. Yo sé que me estoy ganando ahorita unas caras de asombro tal vez por lo que estoy diciendo, pero quiero aclarar que no estoy diciendo de que debemos vivir en la duda. No estoy diciendo de que debemos vivir dudando en todo momento y permanecer en la duda. Pero sí estoy diciendo que debemos poner en duda todo. ¿Por qué y para qué? Primero, porque se supone que debemos llegar a la convicción de todo asunto. ¿Y el para qué? Para que esa convicción la podamos hacer nuestra, vivirla. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo tener convicción en algo si yo simplemente lo acepto porque lo acepto, sin cuestionarlo, sin ponerlo a prueba? Mire, la misma Biblia nos da muchos ejemplos de que nosotros debemos probar los espíritus para saber si los espíritus son o no son del Señor. Así que creo que no es nada extraño lo que yo estoy diciendo, en que nosotros tengamos que poner a prueba todo, y obviamente al ponerlo a prueba es para definir si es o no es. Entonces, la duda es una herramienta tremenda como para que tú y yo llevemos todos nuestros pensamientos o todos nuestros asuntos a la convicción. Le voy a poner un ejemplo sencillo de lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros manejamos las redes sociales y muchas veces vemos algo, cualquier escrito, y de una vez le damos un like? Yo estoy seguro que usted lo ha hecho seguramente, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Le damos like a cualquier cosa que primero esté de acuerdo con lo que yo creo. Primero. Ahora, ¿qué te hace pensar que lo que tú crees es lo correcto? ¿Será posible que hay la posibilidad de que lo que tú creas no es lo correcto? ¿O es que tú estás en lo correcto 100%? ¿Será posible que quien te enseñó algo está en lo correcto? El que escribió ese post, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, o colocó algún escrito en alguna de las redes sociales, ¿estará en lo correcto? Pero tú le das like. ¿Qué significa ese like a nivel secular cuando hablamos de las redes? Ese like es como cuando nosotros estamos en una iglesia, estamos en una reunión, y entonces decimos amén. El decir amén es como cuando le damos like. ¿Sí? Amén, entonces like. Eso es lo que significa el amén. Ahora, el amén es una palabra interesante, porque el amén, claro que significa el así sea, típico como lo conocemos, pero tiene que ver con la fe, pero tiene que ver con un nivel muy básico de fe. El amén no es la fe robusta, no es la fe de convicción a la que la Biblia nos está llamando. Tú y yo debemos desarrollar un espíritu más de cristianos, de explorar, de investigar, de profundizar, de escudriñar, que es lo que dice la palabra. Que tú y yo debemos escudriñar las escrituras. Así como hacían los cristianos de Berea, que verificaban todo por medio de las escrituras para ver si lo que se decía era verdad o no. Caramba, yo hubiera querido estar a los pies de Pablo y recibir una de sus enseñanzas. Y tal vez no se me hubiera ocurrido poner en duda lo que Pablo decía. Sin embargo, hoy, sabiendo lo que sé, yo pongo en duda todo. Pero quiero que, repito, entiendan, cuando yo digo que lo pongo en duda, no es porque vivo dudando sencillamente para seguir dudando, sino para que mis dudas se conviertan, dirigidas hacia la búsqueda, la investigación, a una conclusión, a conclusiones en donde me lleven a mí a vivir por convicción. Entonces, familia, yo estoy muy preocupado porque muchas veces nos hacemos eco de muchas cosas que se dicen, pero la verdad es que nosotros no buscamos el rostro de Dios para saber qué dice el Señor. Y tú y yo estamos llamados a vivir en fe. Tú y yo estamos llamados a vivir por fe, estamos llamados a vivir para fe. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no nos podemos conformar, familia, con simplemente vivir en esa fe del amén, la fe del like, me gusta, estoy de acuerdo con lo que dices. Pero repito,
Tú tienes que confrontarte con tus preconceptos. Mire, hablo con propiedad porque a mí me ha tocado. Gracias a Dios, ustedes tienen a unos pastores que son una bendición, Freddy y María Elena, porque ellos fueron quienes formaron en Carolina y en mí un basamento bíblico y un fundamento sólido. Nos enseñaron por la palabra los principios correctos. Nos enseñaron a buscar, a profundizar en la palabra. Y qué interesante porque yo todavía tengo frescas las enseñanzas de Freddy. Cada vez que él enseñaba, cada vez que él predicaba, todavía recuerdo claramente, no solamente su tono de voz, sino sus palabras, sus ejemplos. Y es interesante porque yo me cuestioné muchas veces. Me cuestioné en algunos momentos de mi vida, ¿y qué si todo lo que yo estoy creyendo no es así? ¿Y qué si realmente todo esto no es verdad? ¿Y qué si a lo mejor yo estoy creyendo lo que es correcto, pero resulta de que no es lo correcto? Y si yo soy el que está equivocado, entonces ¿qué debo de hacer? Pues ir a la palabra, pues ir y buscar entonces respuestas en el Señor, ir en búsqueda de la palabra única y verdadera de Dios que me da verdadera y única dirección para mi vida, porque ella es luz, ella es lámpara, porque ella es la que puede dirigir mis pasos. Pero cuando yo tengo un formato, cuando yo estoy formateado de una manera, yo no admito entonces ningún otro tipo de cosas que escape a lo que ya yo he oído. Yo no sé, póngase la mano en el corazón y piense conmigo por un momento. ¿Cuántas veces usted ha rechazado lo que alguien dice solamente porque nunca lo había visto desde ese punto de vista? Entonces usted dice, no, eso no puede ser así. Por ejemplo, lo que yo acabo de decir, yo le invito a que dude. Dios mío, este pastor es raro. Porque yo he oído pastores que le motivan a que usted tenga fe. Claro, mi intención al ponerlo a dudar es que usted desarrolle más la fe. Pero, ¿sabe? No se puede llegar a tener una fe mucho más robusta y más profunda si usted no empieza por poner en duda lo que ya usted sabe. Todo lo que usted lee. Entonces, cualquier cosa que usted lea en el internet, cualquier noticia que oye en la televisión, usted de una vez asume que es verdad. ¿Pero por qué? Porque le conviene, porque le gusta, porque es lo que cree, o realmente porque es verdad. Hay que tener cuidado con eso. Mire, lo cierto es que no me quiero desviar del tema. Estoy hablando de la fe, y la fe también decía en Hebreos 11, no solamente que es convicción, sino que la fe tiene que ver con lo que no se ve. Y hoy en día, más que nunca, estamos viviendo en tiempos en donde, fíjense, hace unos meses atrás, estábamos mi esposa y yo en Francia, visitando la iglesia de Francia, compartiendo con ellos, a las cuales, por cierto, les envío un gran saludo y un abrazo fraternal por el tiempo que nos tuvieron allá y estuvieron atendiéndonos y compartiendo con nosotros. Bendiciones para Mises Francia. Pero estando nosotros allá, yo recuerdo que tuve la oportunidad de compartir una palabra que yo le puse por título La Gran Paradoja. Muchos a lo mejor recuerdan ese tema, pero yo en ese tema hice énfasis en un detalle bien interesante. Y ese detalle era que hay una batalla del invisible contra el invisible. Y yo le hablaba de la batalla del minúsculo contra el gigante. El minúsculo es el coronavirus, el gigante es Cristo. Ahora, no hablo del mundo, porque se supone que el mundo no tiene la luz de Dios. Y para eso nosotros como creyentes debemos ser ese aporte de parte de Dios, esa herramienta de parte de Dios para poder alumbrarles. Sin embargo, es interesante que no solamente el mundo logra creer en el minúsculo, invisible. O sea, lo dan por hecho, lo creen, lo verifican, lo certifican. Es impresionante cómo asumen al coronavirus sin verlo, como real, como verdadero. Y no estoy diciendo que no lo sea, pero la pregunta es, ¿por qué se nos hace tan fácil, incluso a los creyentes, tenerle tanto miedo a eso y no entender de que hay otro invisible que es mucho más poderoso, que es el Creador,
que es nuestro Dios, que está con nosotros. Y que entonces Él es el verdadero invisible al que nosotros debemos aprender a poner nuestros ojos. Entonces, familia, quisiera que leamos un pasaje de la Biblia que yo creo que es bien importante. Es un pasaje que yo lo uní con uno de estos pasajes claves de mi vida. Y digo uno de estos pasajes claves de mi vida porque también recuerdo que la primera vez que Freddy me dio la oportunidad de predicar allá en Valencia, estábamos en la Quinta Las Margaritas. En el año 1989 fue la primera vez que Freddy me dio la oportunidad de predicar. Y wow, yo estaba todo emocionado por un lado, pero nervioso por otro lado. Y yo recuerdo que yo utilicé el texto de Isaías 6. Nunca se me va a olvidar porque a donde quiera que voy a predicar siempre lo menciono. Ese fue mi primer texto que yo prediqué. Pero a raíz de ahí, años después, Dios me dio la oportunidad de ver un pasaje que espiritualicé en Apocalipsis 4, verso 1. Y es precisamente el pasaje que yo quiero que ahora Carolina nos comparta para que podamos meditar un poquito en ese pasaje. Así que vamos a oír atentamente y les explico entonces lo que tiene que ver esto con lo de poner nuestros ojos en el gran gigante invisible, que en este caso es el Señor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Qué pasaje tan interesante. Y de hecho yo les dije anteriormente que fue un pasaje que yo espiritualizo y seguiré haciéndolo porque me encanta la idea espiritualizada de este pasaje. Obviamente entiendo que Apocalipsis 4 tiene un contexto muy claro, muy específico y tiene que ver con un tema de escatología. Y bueno, no nos vamos a meter en esos caminos ahora con el gran escatólogo que tienen ustedes, que es Freddy Rojas. Sin embargo, más allá de lo que es escatológico, que tiene que ver con Juan como representante de la iglesia, viendo la puerta abierta del cielo, el arrebatamiento, yo no me voy a meter en eso. Por eso digo, quiero espiritualizar ese pasaje. La espiritualización fue una técnica que yo aprendí estudiando homilética, estudiando oratoria. Recuerdo que leyendo a Charles Spurgeon, él hablaba de la espiritualización, pero también advertía de los peligros de la espiritualización. Así que yo siempre aclaro cuando predico este pasaje que es una espiritualización y como tal aclaro que no es la interpretación real, pero que sin embargo cada palabra de ese versículo yo le voy a dar una aplicación que aún es bíblica. Así que sin salirme de lo que es la explicación bíblica o de los principios bíblicos, vamos a darle una espiritualización a este pasaje. Eso es lo que es una espiritualización. Y por eso me encanta este pasaje de Apocalipsis 4, verso 1. En un solo versículo, cada una de esas palabras, imagínense todo lo que contiene. Miren, lo voy a volver a repetir. Dice, después, párenlo ahí, después. Se da cuenta, mire, cada palabra que tiene este versículo tiene una aplicación importante. ¿Después qué? ¿Después de qué? Obviamente, repito, no estoy hablando del contexto, pero en tu vida siempre va a haber un después. En las cosas buenas que estás viviendo, no te acomodes mucho con ellas porque siempre va a venir un después. En las cosas malas que estás viviendo, en las circunstancias adversas, dale gracias a Dios porque eso no es para siempre, va a venir un después. Siempre vamos a poder mirar hacia atrás y mirando hacia atrás veremos todas aquellas cosas. Ese presente que ahora ya pasó por una situación difícil y que ahora no lo está, es ese después del que está hablando ahora la Biblia, del que yo quiero espiritualizar. Obviamente un día miraremos hacia atrás y contaremos las historias de la pandemia, del coronavirus o de cualquier otra circunstancia que esté sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre hay un después. Además, sabemos por las profecías bíblicas, y ahora sí podemos hablar de algo muy concreto, que esto no es
el acabose, que esto no es la palabra final, que esto no es el fin del mundo. Ya sabemos que no van por ahí la dirección de las profecías bíblicas. Ciertamente son señales de los últimos tiempos y que obviamente nos están indicando que estamos cada día más cerca de lo que Dios está por hacer. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos ahora en tu después. ¿Cuántos quieren realmente que haya un después? Tal vez tú anhelas más un después cuando estás en una situación mala, cuando no puedes dormir de noche por los dolores, cuando te sientes enfermo por alguna razón, algún tipo de enfermedad que evidentemente no quisieras cargar encima. Quieres un después cuando estás viviendo una circunstancia terrible a través de lo de la pandemia. Cuando tus finanzas no son suficientes, tú anhelarías que esta situación pase rápido, que venga rápido ese después. Pero cuando las cosas están muy buenas, cuando las cosas están saliendo bien, tú no quisieras que viniera nunca un después, tú quisieras que la cosa como que se estacione ahí. Y la verdad es que no se va a estacionar tampoco ahí la situación. Siempre va a venir un después. Después de estas cosas. Después. Y miren cómo dice la Biblia entonces, palabra por palabra. Después de esto. Después de esto. Esto tú eres el único que le puedes poner nombre. A ese esto yo no le puedo poner nombre. Yo le puedo poner nombre al esto de mi vida, pero no al esto de tu vida. Tú sabrás qué es lo que tú estás viviendo. Y yo estoy seguro que cualquiera que sea ese esto, después de esto, o después de eso que tú estás viviendo, de cualquier circunstancia, si tú haces correctamente las cosas que debes de hacer, entonces vas a poder tener un exitoso final. Porque yo soy de los que cree que en el Señor Jesucristo siempre vamos a tener un final feliz. Así lo declara la Biblia, así nos lo muestra la Biblia. Ahora, fíjense, la Biblia dice después de esto, ¿qué cosa? Miré. Por eso les digo que me hacía mucho recordar el texto de Isaías 6, por el que yo primeramente hice mi prédica. Porque Isaías fue llamado en un momento muy agobiante en la nación de Israel. Isaías fue un ejemplo típico de cómo las cosas se deben hacer correctamente. Recuerdo que en tiempos de Usías, dice la Biblia, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Entonces, fíjense cómo lo que está diciendo aquí en Apocalipsis, mirar, es lo que Isaías hizo en primer término. Mientras el pueblo lloraba y ponía sus ojos en un rey finito, humano, terrenal, él miró hacia arriba, elevó su mirada hacia arriba y miró al cielo, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Claro que era justificable que ellos estuvieran tristes por la pérdida de un gran rey. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que por encima de cualquier ser humano, de que por encima de cualquier rey exitoso, está el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Entonces fíjense que aquí en el libro de Apocalipsis dice, después de esto miré, y cuando uno se vuelve observador, y esto repito, me hace pensar que en la Biblia se nos insta siempre a ser observadores. El Salmo 121, por ejemplo, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No es de los montes, eleve su mirada porque su socorro viene de Jehová, de Dios. Eso nos lo dice el Salmo 121. Pero en la Biblia está llena de ejemplos de que nosotros podemos poner nuestros ojos en el Señor. Ese mismo Pedro que vivió en esos momentos de tempestad, cuando fijó sus ojos en Jesús, caminó sobre el agua. Cuando apartó sus ojos de él y los puso en las circunstancias, se empezó a hundir. Es interesante. Entonces, fíjense que aquí dice que cuando nosotros elevamos nuestros ojos, abrimos nuestros ojos y los colocamos correctamente en el lugar adecuado, y mire dónde los colocó aquí Juan, en esta explicación de Juan 4, el Apocalipsis 4. He aquí una puerta abierta en el cielo. Así que ¿dónde estaba mirando Juan? Hacia el cielo. Cuando él elevó sus ojos hacia el cielo, ¿qué fue lo que vio? Una puerta abierta. Una puerta abierta. Familia, qué bendición
Para ti y para mí que creemos en el Señor, para ti y para mí, no importa el antes, no importa la hora, siempre va a haber un después, y en ese después en el que nosotros ya entendamos que tenemos que subir nuestra mirada hacia el cielo, lo primero que veremos siempre será el Señor con una puerta abierta de oportunidad. Porque eso es lo que significa una puerta abierta, oportunidad de parte de Dios para ti y para mí. Mire, no es como el diablo que te abre muchas puertas. Ahí en el cielo hay una sola puerta abierta. Una sola. Y la oportunidad de Dios es la que vale realmente. Y es por la que yo estoy dispuesto a vivir y es por la que yo estoy dispuesto a morir. Y por eso le digo al Señor, Señor, no me permita ser engañado por ninguna otra puerta de engaño ni de mentira. Porque muchas veces uno va en búsqueda de oportunidades y las oportunidades llegan. Pero debemos de filtrar, una vez más, como lo dije al principio, poner en duda cualquier cosa hasta llegar a la convicción de que algo es de Dios. Entonces fíjense cómo lo dice ahí. Una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Así que cuando tú y yo hacemos correctamente las cosas y buscamos al Señor, entendemos que Él es el que nos puede dar la oportunidad, la única oportunidad que nosotros tendremos de tener éxito. Entonces nuestros oídos son abiertos y la primera cosa que vamos a oír es la voz de Dios como de trompeta. Es decir, tan claramente, tan definitivamente clara que no nos va a caber duda. Es decir, ya vamos a poder entender por convicción. No vamos a tener la menor duda, el menor rastro de duda de que es la voz de Dios que nos está hablando. Así que, fíjense, como lo dice ahí la Biblia, la primera voz que oí. ¿Cuál es la primera voz que tú oyes? Ojalá que la primera voz que tú aprendas a oír sea la voz de Dios. Ojalá que cuando tú te despiertes, la primera voz que tú aprendas a oír sea la voz de Dios. Ojalá que cuando tú tengas un problema, no sea la voz de tu pastor, no sea la voz de tu consejero la primera que busques, sino que sea la voz de Dios. Y que luego el Señor utilice a tus pastores y a tus consejeros para poderte decir qué hacer. Pero tú y yo tenemos que entender de que Dios es insustituible. Que Él no es uno más en el juego de la vida. Él es el indispensable, Él es el único en quien nosotros debemos confiar plenamente. Si tú quieres oír la voz de Dios y tan claramente como es, debes entonces aprender a buscarle. Y a Él no le vas a encontrar en medio de los muertos. El Señor le dijo, ¿buscáis al que vive entre los muertos? No le puedes estar buscando en medio de la inmundicia. Al Señor le debes buscar entre los vivos, entre los resucitados. Ahí sentado en su trono alto y sublime, donde Isaías se confrontó y lo vio. Que por cierto, haber visto al Señor sentado en ese trono alto y sublime, lo llevó entonces a entender claramente la visión de Dios, lo cual te lleva a entender claramente la visión de ti mismo, miserable, pecador y desnudo, lo cual te lleva a entender que necesitas del perdón de Dios. El Señor le perdona, Él confiesa su pecado y el de su nación, y entonces una vez que esto ocurre, sus oídos son abiertos. Y lo que hace el Señor es, ¿a quién enviaré? Habla. Y adivinen qué, Isaías ya está habilitado para escuchar. ¿Por qué muchas veces nosotros no escuchamos a Dios? Porque no estamos limpios, porque nuestros oídos están cerrados, porque nuestro corazón todavía no se ha limpiado, porque todavía tenemos labios inmundos y no podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando nosotros logramos ver a Dios, entonces después le podemos escuchar. Y ocurrió en Isaías y ocurre aquí en Apocalipsis 4. Pero lo interesante, y quiero definitivamente enfocarme para que termine esta parte de Apocalipsis 4, pensando en esto. Miren lo que dijo esa voz. Así como le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? Yo no sé cuántos de ustedes que están escuchando esto pueden decir, heme aquí, envíame a mí. Yo soy de los que con mi esposa siempre le decimos al Señor, si nadie lo quiere hacer, aquí estamos nosotros que sí lo queremos hacer. Ayúdanos, envíanos, aquí estamos. Pero ahora aquí en Apocalipsis 4, mire lo que dice el Señor. Sube acá.
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, el Señor nos va a mandar a subir. ¿Cómo puedo traducir yo eso espiritualizando? Sencillo. Dios quiere que tú y yo subamos un nivel de vida. Ojalá que todo lo que vivamos en nuestra vida sea para podernos llevar a un nuevo nivel de comunión, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de compromiso, a un nuevo nivel de influencia, a un nuevo nivel de transformación a nuestro alrededor, gracias a lo que Dios hace en nuestras vidas. Sube acá. El Señor quiere elevarte, que te pongas más al nivel de Dios, no que te rebajes más, sino que subas a un nuevo nivel de trabajo en el Señor. Y es lo que yo quisiera compartir contigo hoy. Si tú y yo no hemos aprendido la lección, si tú y yo no hemos entendido de que todo esto que está ocurriendo y cualquier tormenta de la vida que ocurre no es sino simplemente para que tú y yo pongamos nuestros ojos en Él y seamos útiles para que el Señor nos transforme, Apocalipsis 4:1, y nos suba de nivel, pero también porque el Señor nos quiere usar, Isaías 6, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que yo quisiera que tú y yo comprendiéramos de este pasaje tan importante. Antes de concluir, porque sí quiero compartir un último pasaje de la Biblia, y es un pasaje que junto con mi esposa estuvimos orando. Específicamente el Señor a ella le dio esta palabra en Isaías capítulo 60 versos 1 y 2, y me gustaría que le preste mucha atención, porque creo que además de que es una palabra específica para ríos de agua viva, creo que es una palabra que para cualquiera que esté escuchando este mensaje en este momento, Dios seguramente pueda estar hablando a tu corazón. Así que vamos a escuchar de la voz de Carolina lo que dice entonces Isaías capítulo 60 versos 1 y 2. Isaías capítulo 60 versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Fíjense que, familia, ahí dice levántate y resplandece. Y es lo que yo creo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Que nos levantemos. Que ya está bueno de estar sentados. Que ya está bueno de ser simplemente espectadores. Es tiempo ya de participar. La vida es la vida se está complicando, el mundo se está enredando, y nosotros somos esas herramientas que Dios puede disponer para que el mundo pueda ver la luz del Señor. Levántate, resplandece, dice la palabra, y nosotros tenemos que brillar con la luz con la que recibimos del Señor. Y más ahora que estamos en unos momentos tan terribles como los que dice ahí, porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y es verdad, el mundo se está cerniendo como en unas tinieblas muy extrañas. El mundo está cambiando de una manera vertiginosa, rápida. La gente vive con temor y ya hay incertidumbre por todos lados. Pero ahora en estos momentos en que hay más oscuridad, dice la Biblia, mas sobre ti amanecerá, ¿verdad?, el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Así que yo les invito, familia, que seamos parte de ese ejército que entiende esta palabra, esta gran verdad, y nos levantemos para poder resplandecer, para poder mostrarle al mundo que en el Señor sí hay esperanza. Pero nosotros no podemos seguir siendo como los demás, durmiendo como los demás, como lo dice la Biblia, sino que debemos despertar de este sueño y ponernos entonces en práctica. Por eso nosotros queremos darle gracias a Dios, porque esta oportunidad que Dios nos ha dado de poder compartir este mensaje, ojalá haya servido para que nosotros podamos ser esos Isaías que decimos heme aquí, o esos Juanes que decimos, oye, miré hacia arriba y una puerta abierta se abrió. Esa puerta me dijo, sube acá, y yo estoy dispuesto a subir hacia donde el Señor me diga. Esa misma palabra de levántate y resplandece es la que Dios quiere que tú y yo hagamos práctica en el día de hoy. Carolina, por favor, quiero invitarte a que vengas, porque me gustaría que antes de despedirnos podamos saludar a la congregación de Ríos de Agua Viva, y en especial también a Freddy y Marilena una vez más por esta oportunidad hermosa que nos dieron. Estoy deseosa de darles un abrazo a
Freddy, a María Elena, a sus hijos y a todos. Así es. Y ojalá que el Señor nos dé la oportunidad de juntos poder estar algún día en Cali y poder compartir con ustedes. ¿Ok? Es nuestra oración, es nuestro deseo y esperamos que así sea. En todo caso, aprovechen bien a esos líderes que tienen, a esos pastores que tienen, que son espectaculares. Y que el Señor les siga bendiciendo, familias de Ríos de Agua Viva. Los queremos mucho y gracias por esta oportunidad. Y a usted, que tal vez no es parte de la congregación de Ríos de Agua Viva, pero que está o en Argentina, o en otra parte de Colombia, o en Venezuela, o en los Estados Unidos, o en Francia, escuchando este mensaje. Quien quiera que sea usted que ha compartido este mensaje, ojalá podamos saber de usted a través de las redes sociales. Déjenos sus comentarios, déjenos saber qué podemos hacer por usted y nosotros con gusto estaremos en contacto. Que Dios me los bendiga grandemente y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tome control de toda esta situación y nos despidamos. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Te bendecimos. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder llegar a los corazones, a las familias, a los hogares, a través de las redes sociales. Así es. Pedimos, Señor, que esta tu palabra sea llevada a la mente y al corazón de todos aquellos que la vieron, pero que sea una palabra viva que los lleve a levantarse y a resplandecer, a entender, Señor, de que tus planes son grandes y maravillosos, que tú tienes planes y propósitos con todo esto, y que nosotros, Señor, no queremos ser como esos discípulos, amedrentados, asustados, y que por consiguiente viven sin fe. Señor, no queremos que tú nos recrimines por nuestra falta de fe. Ayúdanos a cimentarnos, a fortalecernos en la fe y a vivir, Señor, más allá de las opiniones y de las creencias, a vivir por la convicción que viene de ti. En tu nombre, Jesús, oramos, damos gracias y quedamos en tu presencia. Amén y amén. Amén. Familia, bendiciones.